Buenas tardes a todos. Yo soy Gisela Teixidó, cardióloga de la Unidad de Patología Aórtica Genética del Hospital de la Vall d'Hebron. Y vamos a hablar sobre aortopatía genética. Lógicamente no tenemos mucho tiempo y tendremos que ir resumiendo bastante, pero quisiera enfatizar como puntos importantes de la charla, pues la importancia en todos los profesionales que llevamos patología de aorta de tener presente la posibilidad de que tengamos adelante un paciente con aortopatía genética, o sea, que haya una base genética de la enfermedad aórtica que estamos tratando. Y esto es importante porque el hecho de llegar a un diagnóstico de aortopatía genética implica muchas cosas en cuanto al pronóstico del paciente, implica también cambios en el tratamiento médico, pero sobre todo en el tratamiento quirúrgico endovascular y al seguimiento propiamente del paciente. Además, si llegamos a un diagnóstico genético, esto molecular nos permitirá realizar un cribado, un screening de otros miembros de la familia que puedan estar no diagnosticados y que los lleguemos a diagnosticar, con lo cual pues nos avancemos a la enfermedad o a las complicaciones. Además, el análisis genético también nos permitirá pues, hacer un asesoramiento genético y reproductivo del paciente, que es lógicamente muy importante. Las ortopatías genéticas se dividen, y yo creo que es una clasificación clínicamente práctica, en sindrómicas y no sindrómicas. Las sindrómicas tienen la ventaja, de alguna manera, para los clínicos o para el diagnóstico, que hay manifestaciones extracardíacas o extravasculares que nos orientan al diagnóstico, que nos hacen pensar en este diagnóstico. Pues, por ejemplo, en el síndrome de Marfan tendremos luxación de cristalino, o en el síndrome de Loeys-Dietz también podemos tener manifestaciones musculoesqueléticas típicas. En el síndrome de Loeys-Dietz no es típica la luxación de cristalino, pero en cambio podemos tener una úvula bífida. Y en el Ehlers-Danlos vascular, que es mucho menos frecuente que las dos anteriores, pues podemos tener fragilidad cutánea y también muchas complicaciones vasculares o incluso roturas uterinas y roturas de tubo digestivo. Pero en cambio las no sindrómicas, que aquí veis una lista de algunos de los genes que se han asociado a la ortopatía no sindrómica, no tendrá estas manifestaciones extraórticas o extracardíacas y por lo tanto las tendremos que sospechar ya sea porque se ha presentado una patología aórtica en edades precoces o bien porque no hay factores de riesgo, hipertensión, tabaquismo en el paciente que nos expliquen la ortopatía, o también, o a la vez todo, que tengamos antecedentes familiares o varios casos en una misma familia, sobre todo si además esta ortopatía pues, es en edades precoces o sin factores de riesgo. Por lo tanto, tendremos que clínicamente sospecharla más según otros factores clínicos. Aquí os presento un documento de consenso de Baskern. Baskern es una red de enfermedades raras vasculares, dentro de las cuales hay un grupo de ortopatías genéticas, en el cual se intenta plasmar cuáles deberían ser los signos o los red flags que nos harían, necesario o aconsejable una valoración por un centro experto en ortopatías genéticas. Por un lado, en cuanto al síndrome de Marfan, pues guiarnos, pues si hay, por ejemplo, como decía, una luxación de cristalino. Esto es un signo muy específico de síndrome de Marfan, por lo tanto, este paciente, si os encontráis un paciente que tiene luxación de cristalino, pues deberíamos de valorarlo desde el punto de vista genético. Evidentemente, todo paciente que tiene antecedentes familiares de síndrome de Marfan ya conocidos, o si hay concurrencia de varios factores como el pectus excavatum, signos de muñeca y vulgar, neumotórax, estrías en localizaciones poco frecuentes, cirugía de aorta, ¿no? Cuando tengamos varios de estos factores, la probabilidad es alta de Marfan y se debería de asegurar pues, un análisis o una valoración de posibilidad de síndrome de Marfan y por tanto de ortopatía genética. También otros signos guía, ya no para síndrome de Marfan, sería la presencia de dilatación de la raíz aórtica. O sea, ya sabéis que la mayoría de ortopatías genéticas, sobre todo las sindrómicas, se presentan con dilatación de raíz. Las no sindrómicas pueden presentar tanto dilatación de ascendente predominante como predominante en raíz.
Cuando hay dilatación de raíz, sobre todo, bueno, si es en niños y es marcada, está clarísimo que se tiene que valorar la ortopatía genética. En adultos es más difícil de saber en qué momento tenemos que sospechar ortopatía genética, pero probablemente una dilatación significativa y en un paciente que tiene menos de 60 años, pues es razonable sospecharla. Incluso mayor de 60 años porque no hay factores de riesgo y evidentemente todo esto aún más si hay antecedentes familiares. Aquí en este documento también se habla de la sospecha de ortopatía genética para pacientes con disección aórtica y edades menores de 70 años. Yo creo que aquí es un poquito laxo, probablemente deberíamos de bajar un poco el umbral, me parece que sobre 60, 65, sobre todo si no hay factores de riesgo, pues por debajo de estas edades debemos de sospecharla, al menos hacer una primera valoración. Así pues tenemos ortopatías hereditarias, sindrómicas, no sindrómicas, un conjunto amplio. Aquí hablamos de las ortopatías genéticas monogénicas, también hay la bicúspide, como ha hablado el doctor Rodríguez anteriormente, que probablemente no es tan monogénica, sino probablemente más poligénica, multifactorial, y todas ellas pues, pueden dar lugar a aneurismas y síndromes aórticos agudos como complicación. Hay múltiples genes que pueden explicar tanto las ortopatías sindrómicas como las no sindrómicas y además algunos de estos genes se comparten entre las no sindrómicas y las no sindrómicas, o sea, hay una complejidad alta, esto requiere pues, de un seguimiento en un centro con experiencia en esta base genética. Y para dar alguna pincelada de cada una de las entidades, diré que el síndrome de Marfan, como sabéis, hay unos criterios clínicos, se tiene que hacer una valoración sistémica de diferentes manifestaciones musculoesqueléticas, cutáneas, faciales, que puntúan en el score sistémico y que apoya el diagnóstico cuando sobre todo esto se acompaña pues, de dilatación aórtica o de luxación de cristalino. Podemos hacer el diagnóstico solo por la clínica, evidentemente a día de hoy todo paciente que cumple criterios clínicos le realizamos análisis genético con un rendimiento muy alto, más del 90% de encontrar mutación en la fibrilina. Sabemos además que el síndrome de Marfan ha aumentado mucho su supervivencia, sobre todo a raíz de la cirugía electiva de la aorta ascendente especialmente, pero yo también diría gracias al diagnóstico adecuado, al seguimiento, a las técnicas de imagen, ¿no? Una indicación en el momento adecuado de la cirugía electiva y evidentemente también la cirugía emergente pues, ha ayudado a mejorar la supervivencia. Y cada vez nos encontramos más en estos pacientes pues, las complicaciones después de una dilatación de aorta ascendente intervenida, o sea, ya afectaciones a nivel del arco de la aorta descendente. Las indicaciones quirúrgicas no están establecidas en las guías, hay algunas que pueden tener un cierto grado de más de evidencia, pero en general estamos hablando de consenso de expertos. En caso del síndrome de Marfan, para la raíz aórtica, ya se ha comentado anteriormente cuando hablábamos de las bicúspides, pero para el Marfan hablamos de indicación a partir de 50 milímetros. Bajamos este umbral a 45 cuando hay otros factores de riesgo que nos lo sustenten, por ejemplo, pues una dilatación progresiva rápida, antecedentes familiares de disección, sobre todo si sabemos que es a diámetros precoces. Y menos claro está, no está tan bien establecida para el Marfan la indicación cuando ya hablamos de dilatación a nivel del arco o de la aorta descendente. Sí que hay bastante acuerdo, ya digo acuerdo y consenso, que hay contraindicación en estos pacientes, esto se puede hacer extensivo al resto de ortopatías genéticas, para la implantación de TEVAR o EVAR, como comentaba el doctor Evangelista, excepto que sea una situación emergente, deberíamos de evitar esta indicación. Se ha visto que estos pacientes siguen dilatando las aortas después de un TEVAR o de un EVAR y que pueden dar incluso complicaciones en la misma implantación. En cuanto al tratamiento médico, nos movemos con beta-bloqueantes y los sartán, al menos a nivel de nuestra unidad, pues utilizamos ambos, uno u otro, de forma indistinta y en pacientes que no se controlen bien la hipertensión o que están progresando muy rápidamente y lo toleran, pues la combinación de los dos fármacos. Aquí hay varios estudios que tienen resultados, pues algunos no congruentes del todo.
Y para el síndrome de Loeys-Dietz, quedaros en que hay esta manifestación que es la úvula bífide, que no lo presentan el 100% de los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz, sino aproximadamente un 30%, pero también pueden presentar tortuosidad y aneurismas periféricos de forma frecuente, que los Marfans también pueden tener, pero sobre todo la tortuosidad es frecuente en el síndrome de Loeys-Dietz, y a nivel musculoesquelético pueden tener manifestaciones similares al síndrome de Marfan. Tratamiento quirúrgico, las guías pues nos hablan alrededor de los 45 milímetros, probablemente porque pensamos que hay una base que son más frágiles, que esta aorta es más frágil, se puede complicar más precozmente, también porque son pacientes que suelen tener una superficie corporal menor que la que tienen los síndromes de Marfan. Incluso algunas guías pues, son más agresivos, hablando de 42 milímetros. El Ehlers-Danlos vascular es una enfermedad aún menos frecuente que las dos anteriores, pero es importante tenerla presente porque hay mucha fragilidad de los vasos, de los tejidos y se pueden dar muchas complicaciones quirúrgicas, no solo aórticas si se hace una cirugía aórtica, sino cualquier tipo de cirugía se puede complicar muchísimo y es importante haberla sospechado y haberla diagnosticado a nivel molecular para poner al máximo de precaución en caso de intervención o intentar incluso evitarlas. Estos son algunas manifestaciones cutáneas y a nivel de insuficiencia venosa crónica o de la piel, como podéis ver, que se pueden manifestar en el Ehlers-Danlos vascular. Y a nivel de tratamiento médico, pues se administra el celiprolol, porque sí que tenemos un ensayo clínico que ha mostrado protección para los eventos vasculares en el caso del Ehlers-Danlos vascular. Y el grupo de no sindrómicos son, como ya he dicho, pacientes que vamos a sospecharlo por la concurrencia de varios casos en la familia o bien por pacientes jóvenes que tienen disección o dilatación y no tienen un aspecto sindrómico. Aquí pueden tener, como he dicho, dilatación a nivel predominante a nivel de raíz o de la aorta ascendente tubular y el rendimiento del análisis genético es menor en estos casos, es alrededor de un 30% y que somos capaces de detectar, por lo tanto, la base genética de esta ortopatía y además destacar también que la penetrancia es reducida, o sea que pueden haber pacientes que tengan la mutación y que no expresen la enfermedad aórtica. Entre ellos, la más frecuente es la mutación en ACTA2, que recientemente se ha publicado este documento de consenso sobre el manejo de estos pacientes y se ha recomendado una cirugía de la raíz aórtica a partir de los 45 milímetros, porque se considera que también sería incluso más agresivo que el síndrome de Marfan. Así pues, aquí tenéis un poco una foto general o unos diagramas generales de cuáles son las indicaciones quirúrgicas en estas ortopatías genéticas. En el Marfan, pues alrededor, para la aorta ascendente, alrededor de los 50 milímetros, más precoz 45 cuando no tenemos factores de riesgo, o bien en el síndrome de Loeys-Dietz también a partir de los 45 milímetros. Y en cambio las bicúspides, como ya os comentaba, de entrada son a 55 a 50 cuando hay más factores de riesgo. Así para concluir, no sé cómo voy de tiempo, he ido un poco rápida, pero la sospecha diagnóstica y el diagnóstico molecular en estas ortopatías hereditarias nos permiten hacer una aproximación al riesgo quirúrgico. Es importante que recordar que estas indicaciones quirúrgicas están basadas en consensos y por lo tanto aquí el manejo clínico deberá individualizar el riesgo, que no solo el paciente no solo es un diámetro aórtico, sino que puede tener evidentemente otros factores que confieran más o menos riesgo a esta cirugía y es crucial pues individualizar la indicación en cada caso. Muchas gracias por vuestra atención y supongo después haremos la discusión a posteriori y doy paso yo misma. Tú misma, al doctor Vilacosta, que nos hablará sobre las indicaciones de la cirugía más allá de las guías. Muchas gracias. Quiero agradecer, decía, a la organización el hecho de invitarme a participar en esta jornada, en esta octava jornada multidisciplinar de patología aórtica que tan interesante me está pareciendo. A mí lo que me ha pedido es que hable sobre las indicaciones de cirugía en los pacientes con aneurismas de aorta ascendente y dice el título más allá de las guías. Ya os adelanto que si bien siempre que tengo delante a un paciente con este tipo de patología tengo tendencia a individualizar la indicación, sí que me ayudo de las recomendaciones de las guías para finalmente tomar esa decisión, ¿no? Por tanto, no voy a ir mucho más allá de las guías, me voy
fundamentalmente a ceñir en las guías. Y las guías nos dicen que esos pacientes sintomáticos con aneurismas de aorta ascendente hay que operarles. Hablo de sintomáticos cuando tienen alguna complicación, que es lo más frecuente, rotura o disección, pero también cuando tienen dolor, cuando tienen compresión de alguna estructura adyacente por disfagia o por disnea, y lo que es más frecuente, las indicaciones de los pacientes con aneurismas de aorta ascendente asintomáticos, en función de todos estos aspectos que veis en la diapositiva, especialmente del diámetro, pero también de la localización del aneurisma. No es lo mismo que esté localizado en la raíz aórtica, en la aorta ascendente, en el arco. De la morfología, no es lo mismo aneurismas fusiformes que los que tienen forma más bien sacular. Por supuesto, en función de la tasa de expansión, del crecimiento del diámetro en función del tiempo, ¿no? Y, por supuesto, también de la existencia de otras patologías asociadas, enfermedad coronaria o valvulopatía aórtica. Y es fundamental también conocer la etiología del aneurisma. Ya se ha dicho aquí que básicamente dividimos estos aneurismas de aorta ascendente en esporádicos, degenerativos, en definitiva no asociados a ninguna otra patología, y los pacientes con aneurismas hereditarios o con aspectos genéticos que a su vez se dividen en sindrómicos y no sindrómicos. No voy a entrar más allí porque ya se ha repetido. También es importante tener en cuenta la presencia de factores de riesgo, como especialmente la hipertensión no controlada o difícil control, y por supuesto la superficie corporal. Hay que tener en cuenta que los aneurismas se rompen o se complican cuando el estrés parietal aórtico alcanza un punto crítico. Y nosotros podemos calcular aproximadamente el estrés parietal aórtico en función de la ecuación de Laplace. Y vosotros sabéis que ese estrés parietal aórtico aumenta paralelamente un poco al incremento del diámetro aórtico. No en vano, en las recomendaciones de las guías hay esta tabla que hace referencia a la etiología del aneurisma y también al diámetro aórtico. Por tanto, como veis, el diámetro de la aorta ascendente va a ser un factor fundamental a la hora de indicar la cirugía. Básicamente, la cirugía se indica o se recomienda en aquellos pacientes que son los más frecuentes, aneurismas esporádicos, y también en pacientes con válvula aórtica bicúspide cuando superan los 5,5 centímetros, los 55 milímetros. Después, en otros pacientes que son menos frecuentes, en el síndrome de Marfan y en el síndrome de Loeys-Dietz, ahí el tamaño disminuye. Y en el Marfan aconsejamos por encima de 50 y en el Loeys-Dietz por encima de 45. Cuando estos pacientes, válvula bicúspide, Marfan, Loeys-Dietz, tienen además factores de riesgo asociados, entendiendo como tal una historia familiar de disección, una expansión rápida del aneurisma, y yo prefiero tomar esos 5 milímetros de la sociedad americana, de nuestra sociedad europea, que entiende como expansión rápida cuando superan los 3 milímetros por año. Repito, cuando nosotros comprobamos, documentamos bien que hay una expansión rápida o una regurgitación valvular asociada severa o una hipertensión de difícil control. En definitiva, si hay esos factores de riesgo asociados, yo también tiendo a bajar un poco mi umbral para indicar la cirugía. Y por último, indicamos la cirugía en pacientes que van a cirugía por otra razón, por una valvulopatía aórtica o por una revascularización coronaria, y que a su vez tienen una aorta dilatada más de 45 milímetros. Esas son básicamente las recomendaciones de cirugía en pacientes, en este caso, asintomáticos, ¿no?, con aneurisma de aorta ascendente. Pero todo eso tenemos que tener en cuenta que, aunque la clase de recomendación sea 1, el nivel de evidencia es de tipo C, es decir, que está basada simplemente en los expertos, en la opinión de los expertos. No hay ensayos clínicos aleatorizados ni tampoco estudios con metaanálisis que sustentan estas indicaciones, ¿no? Por tanto, sí que es bueno ver de dónde salen esas indicaciones, de dónde sale esto del aneurisma, del diámetro aórtico, que parece que es fundamental a la hora de indicar la cirugía en estos pacientes. Pues bien, esta indicación del aneurisma, del diámetro aórtico por encima de 55, sale de este estudio, de un estudio de Michael Cody de la Universidad, un grupo que capitanea el doctor John Eleftheriades y que se conoce muy bien
en el terreno de la patología aórtica porque han estudiado y han publicado mucho en estas situaciones, ¿no? Pero es un trabajo que, fijaros, que data de 1997 y esta misma gráfica es la gráfica que podéis encontrar en las guías americanas. Es decir, que eso es lo que estamos utilizando, algo de 1997. Aquí, básicamente, lo que hacen en estos autores, se trata de un estudio observacional, ellos ven que en el momento de la complicación, rotura o disección, estos pacientes con aneurisma de aorta ascendente, la mediana del diámetro es 6 centímetros. Por tanto, ellos lo que hacen es concluir que, bueno, si la mediana es 6 centímetros, nosotros vamos a recomendar la intervención un poco antes, en 55 milímetros. Es interesante, eso ya sé que es conocido, pero quizá sea menos conocido que todo eso se hace en base a un estudio peculiar, 79 pacientes. 79 pacientes, una cohorte con una N que ya veis que es muy pequeña y además muy heterogénea. Fijaros, 25 pacientes de esos 79 tenían síndrome de Marfan y los demás hay de todo. Y además estos aneurismas de aorta ascendente, algunos son de la raíz, otros son de la parte tubular y algunos del arco. Por tanto, se recomienda esta cifra un poco, en fin, yo creo que da pie a intentar investigar si eso realmente tiene que ser así, ¿no? Sobre todo cuando en este estudio hay un 22% de los pacientes que se disecan con diámetros por debajo de lo que ellos recomiendan operar, por debajo de 55 milímetros. Por alguna razón, el grupo del IRAD coge ese mensaje, recoge ese mensaje y 10 años después hace esa publicación con un título que, cuando menos, estaréis de acuerdo conmigo, que al menos invita a la reflexión, ¿no? Y vamos a ver un poco más este estudio. Se trata de un estudio de pacientes, es como sabéis, multicéntrico, con una N muy alta, 591 pacientes, todos ellos con síndrome aórtico agudo tipo A, de aorta ascendente, y ellos también encuentran algo que llama la atención, y es que hasta un 59% de los casos se disecan con diámetros por debajo de 55 milímetros y un 41% se disecan con diámetros por encima de 55. Fíjense que incluso hasta un 40% de los casos se disecan con diámetros por debajo de 50 milímetros. Por tanto, ellos concluyen que esto no es una buena recomendación e invitan a pensar en adelantarse a esta cifra de los 55 milímetros. La pregunta que uno se hace es si esa recomendación está basada en datos sólidos, si realmente la pregunta que nos hemos hecho es la correcta, o mejor dicho, si la hemos hecho de la forma correcta. En realidad, lo que hacen estos dos estudios que he dicho y otros que no he presentado para no alargarme mucho, en realidad lo que hacen es estar un poco sesgados, porque lo que estudian son pacientes que ya tienen la complicación, es decir, se fijan mucho en el numerador, pero nosotros, para tomar esa decisión, para aconsejar intervenir a los pacientes con menor diámetro, con diámetros inferiores, necesitamos también conocer el resto de los pacientes con dilatación aórtica, es decir, el denominador. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que puede arrojar un poco de luz a lo que estoy diciendo. España tiene 47 millones de habitantes. Si hacemos referencia a este estudio, aproximadamente la prevalencia de aneurisma de aorta torácica en la población es de unos 6 casos, más o menos, 6 casos por 100.000 habitantes, con lo cual en España sería pues 2.800 y pico. Si ahora hacemos una asunción, que es asumir que la mitad de esos pacientes, de los 2.800, tienen diámetros por encima de 55, 1.400. Bueno, pues ya sabemos que, según el artículo de Cowley, se van a complicar unos 283. Eso representa ese 41% que le salía al grupo de Linda Pay, al grupo del IRAD. Bueno, pues si hacemos una regla de 3, el resto, los otros 59% restantes serán 407. Si ahora volvemos al resto de la población, tenemos que en realidad el riesgo de tener una complicación aguda cuando el paciente tiene un aneurisma de aorta ascendente, bueno, ya lo sabemos, 20%, pero por debajo es mucho menor que lo que nos quieren pretender o lo que quieren insinuar, es del 0,00. Por tanto,
no es correcto, no estamos en condiciones de disminuir la cifra de los 55 milímetros tan solo por esta cifra. Pero efectivamente, el diámetro es importante y aquí el mismo grupo de Eleftheriades demuestra que la distensibilidad aórtica disminuye mucho conforme aumentamos el diámetro, de tal modo que por encima de 6 centímetros, por encima de 60 milímetros, la aorta de un tubo elástico pues se convierte más bien en un tubo rígido y la distensibilidad disminuye mucho. Por tanto, no voy ahora yo a discutir ni mucho menos que el diámetro no sea importante. Lo que quiero decir es que en esa ecuación de Laplace, además del diámetro, también está la presión intraluminal y otros aspectos. Pero volviendo o dirigiéndome más a la gráfica de la derecha de vuestra diapositiva, veis cómo aquí tenemos el estrés parietal y aquí está el diámetro aórtico. Es evidente que conforme aumenta el diámetro aórtico, sobre todo si nos acercamos a los 5 o 6 centímetros, aumenta mucho el estrés parietal aórtico. Pero aquí invitamos a otro componente, la presión intraluminal, que juegue su papel. Fijaros, en estas cuadrillas más negras están pacientes con una tensión arterial sistólica de 100, mientras que en estas otras barras menos negras, más grises, están pacientes con una tensión sistólica de 200. Fijaros cómo los pacientes con aneurismas grandes y sobre todo con tensión arterial sistólica, tensiones arteriales sistólicas de 190, 180, 200 que podemos fácilmente alcanzar en esfuerzos físicos importantes o en situaciones emocionales importantes, fijaros pues cómo aumentan el estrés parietal aórtico. Por tanto, no solo es el diámetro aórtico importa, de hecho, también importa la expansión, la tasa de expansión de estos aneurismas. Y aquí, de nuevo, la tasa de expansión también está en relación con el diámetro. Pero no solo con el diámetro, está en relación con el diámetro. Fijaros que los pacientes con aneurismas de aorta ascendente por encima de 60 milímetros, la tasa de expansión anual ronda los 4 milímetros por año, mientras que aquellos por debajo de 40 milímetros está en 1,3, 1,4 milímetros por año. Pero repito que esa tasa de expansión no solo depende del diámetro, también depende de si es fumador o no, también depende del control que hayamos hecho de la tensión, depende del segmento aórtico que estemos estudiando, depende de lo que hay debajo, del tejido que hay debajo de esa pared aórtica, de la arquitectura de la pared aórtica, dato que es fundamental y que hoy por hoy es muy difícil de conocer, salvo por el fenotipo del paciente y la historia familiar, ¿no? Aquí tenéis una imagen de un paciente relativamente reciente, una señora de 50 años, que vino al hospital con una disección aguda tipo A y que no era hipertensa, fenotípicamente normal y no tenía ningún tipo de historia familiar. Fijaros que esta es una imagen con Mason, podéis ver aquí en medio cómo la disección divide la capa media y fijaros lo que encontramos en esta tinción con orceína que quiere teñir las láminas elásticas. Bueno, pues lo que vemos son unas cuantas láminas elásticas rotas y entre medias, entre lámina y lámina, pues este material subyacente que lo que hace es debilitar nuestra pared aórtica. Incluso en alguna zona podemos ver estas lagunas de material, de sustancia fundamental, pero que en realidad podemos entender perfectamente cómo esta arquitectura parietal está muy debilitada en esos pacientes y en muchos casos no tenemos una buena técnica no invasiva con una precisión suficiente para que nos ayude a tomar esa decisión. Por supuesto, un aspecto importante es la valoración del riesgo quirúrgico. Nosotros nos olvidamos un poco del STS, de la fragilidad y también de la comorbilidad del paciente para finalmente pues, contrastar lo que antes al principio de la exposición decía. Aquí hay que valorar el riesgo potencial de que el paciente se complique con el riesgo de la cirugía en ese determinado paciente per se y valorar, por tanto, la puntuación STS, la fragilidad y las comorbilidades nos va a ayudar a tomar esa decisión. En fin, para terminar y ajustarme al tiempo, yo quiero concluir diciendo que la decisión de la cirugía de estos pacientes con aneurisma de aorta ascendente debe ser individualizada teniendo en cuenta el potencial riesgo de las complicaciones y el riesgo de la intervención en ese paciente,
que el diámetro de la aorta ascendente es evidente que es determinante en la cirugía electiva en esos pacientes asintomáticos y que la indicación del cambio de la aorta ascendente no solo influye el diámetro, también influye la tasa de expansión del aneurisma, la etiología, los antecedentes familiares y otros factores de riesgo. Y eso es todo lo que os quería contar. Espero que se haya oído bien y que se haya visto bien en las diapositivas. Gracias. Nada, simplemente que muchas gracias al doctor y ahora damos paso al doctor Forteza que nos da la siguiente charla. Muchas gracias. Muy bien, pues el título de mi charla es una charla eminentemente quirúrgica, es hablar sobre la controversia entre dos técnicas en la reparación valvular aórtica, el reimplante versus remodelado o anillo interno y externo. Trataré de no hablar de aspectos puramente quirúrgicos de la técnica y lo primero que quiero mostrarles es el tipo de aneurismas de aorta que vamos a tratar con las técnicas de reimplante o remodelado, que son los aneurismas de raíz de aorta. Y pueden ver en la diapositiva una dilatación de los senos de Valsalva. Y nuestro objetivo con estas técnicas es evitar el implante pues, de una prótesis, bien sea mecánica o biológica, con las complicaciones que todos sabemos que llevan estas prótesis. Así en los 90, dos cirujanos principalmente, Tyrone David en Toronto y Jakub, describieron dos técnicas que trataban de resecar todo el aneurisma conservando la válvula aórtica. El reimplante, que es la técnica de David, que pueden ver arriba a la derecha. En el reimplante toda la aorta desde el anillo se va a reemplazar y en la parte baja pueden ver el remodelado, técnica de Jakub, en la que el anillo se deja sin actuar sobre él. Por tanto, una primera diferencia entre las dos técnicas es que en el reimplante valvular o técnica de David se van a estabilizar de entrada todos los componentes de la raíz de aorta. Pueden ver cómo desde el propio anillo hasta senos de Valsalva, inicio tubular, todos los componentes se van a tratar de una vez, mientras que con el remodelado técnica de Jakub, en sí la técnica no trata el anillo. Luego se podrán asociar otro tipo de técnicas sobre el anillo, pero en principio deja el anillo sin tratar y por eso había dudas sobre todo de cuál era la efectividad de esta técnica en pacientes con conectivopatías que ya de por sí tienden a tener una tendencia a anulectasia aórtica. Esto es en teoría, porque en la práctica, como pueden ver, esto es un artículo del grupo de Schaffer en Homburg, en el que ellos observan que con el tiempo no hay una dilatación del anillo ni con el remodelado, aunque se haga una... Perdón un segundito. Bueno, me estaba quedando sin batería y he tenido que cargar el ordenador. Bueno, veis cómo en las técnicas de remodelado con o sin anuloplastia, ellos no observan una dilatación del anillo y la crítica de esta serie es que tenían un porcentaje muy pequeño de pacientes con síndrome de Marfan, que son los que más dilatan el anillo, únicamente un 7%. Y en lo que había más evidencia en la literatura es que el remodelado sí que era un predictor de menos durabilidad, sobre todo en pacientes jóvenes con enfermedad del tejido conectivo. Y así en las guías de 2010, pues el realizar una técnica de Jakub en pacientes con conectivopatía estaba desaconsejado. Pero esto era en 2010 porque las cosas han cambiado un poco. Realmente los resultados con la técnica del remodelado, en los últimos años hay dos grupos que sobre todo en Europa siguen esta técnica, que es el grupo de Lansac en París y el de Schaffer en Homburg, y ellos asocian distintas técnicas sobre el anillo aórtico para evitar precisamente la dilatación con el paso del tiempo, y ven que asociando estas técnicas pues los resultados son muy satisfactorios a pesar de hacerlo en pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Esta es la serie de Homburg, que es de las más numerosas del mundo, con más de 700 pacientes, pero tiene
un defecto, y es que únicamente un 4% de pacientes tienen conectivopatías en su serie, por tanto seguimos sin saber qué es lo que pasa con el remodelado en pacientes con conectivopatías. Respecto al reimplante valvular o técnica de David, es una técnica que quizá está más estandarizada en el mundo. En Estados Unidos pues, es la técnica de elección y en Europa, salvo los grupos de Homburg y Lansac, pues quizás la técnica que más se hace. Y además cuenta con un seguimiento a muy largo plazo. Esto es la serie de David, con seguimientos ya a 20 años. Y quiero que se fijen en dos cosas. La primera, que la libertad de insuficiencia aórtica mayor de grado 2 a 20 años, que es mucho, es un 96%. Estos resultados prácticamente no se consiguen con ninguna prótesis. Y la segunda es que en su serie el 40% de los pacientes tienen conectivopatías, y esto nos da idea de la ventaja de estas técnicas en este tipo de pacientes. Esta es la serie del grupo de Bruselas, que en Europa es quizá pues, el grupo que tiene más experiencia con la técnica del reimplante, y muestran una libertad de reoperación a 10 años pues, cercana también al 90%. Nuestra experiencia en pacientes con un gran número de casos de pacientes con síndrome de Marfan, casi 180 y 170 conectivopatías, 115 bicúspides y casi 500 reimplantes valvulares aórticos, es que los resultados son iguales, tengan o no los pacientes con conectivopatías. Por tanto, pues bueno, la estabilidad del anillo está claro que se consigue con esta técnica. En cuanto a series que analicen la diferencia entre estas dos técnicas, realmente no hay, porque todos los estudios pues, son más metaanálisis, o esta es la serie del propio David, pero es una serie que no es contemporánea. Él empezó haciendo remodelado, luego pasó a hacer reimplante, por tanto, pues tampoco es una serie muy significativa. Y sí que tenemos algunos metaanálisis, por ejemplo, este del 2013, pues lo que demuestra es que la técnica de David es más favorable para pacientes con Marfan o gente joven con dilatación del anillo, y parece que hay una tendencia a una libertad de insuficiencia aórtica mayor de grado 2 mayor que con el remodelado. Sin embargo, este otro metaanálisis más reciente de 2015 demuestra pues, que no hay diferencias en la necesidad de reoperación entre ambas técnicas. Y estudios más recientes, por ejemplo este de 2018, tampoco ve diferencias entre ambos grupos, entre el David o el Yaku, incluso en pacientes con conectivopatías. En esta serie casi el 25% de pacientes tenía conectivopatías, o en esta otra serie en 315 pacientes tampoco ven diferencias ni en supervivencia ni en necesidad de reoperación entre las dos técnicas. Y de hecho las últimas guías europeas de 2017 sí que hablan ya de reimplante o remodelado con anuloplastia aórtica, haciendo cirugía sobre el anillo, y dan más valor a que los cirujanos tengan experiencia en este tipo de intervenciones. Concluiría este apartado entre estas dos técnicas de David y de Yaku, es que lo importante es dominar las técnicas, sea la técnica que sea la que se practique en el centro, tienes que tener un adecuado volumen quirúrgico. En cuanto a la comparación es muy difícil, porque como hemos visto los datos son muy heterogéneos, hay diferentes etiologías, hay series con muy pocos pacientes con conectivopatías, modificaciones en las técnicas, se asocian otras técnicas de reparación aórtica, por tanto es muy difícil comparar en sí estas dos técnicas. Parece claro que si haces Yaku hay que hacer anuloplastia para estabilizar el anillo. Daría importancia a participar en registros multicéntricos como el Aviator, que es un registro europeo que recoge todas las reparaciones valvulares, y quizá pues, un estudio aleatorizado entre las dos técnicas nos podría dar un poco más sobre el asunto. Y la segunda parte de mi charla, más corta, porque de esto si había poca evidencia entre el Yaku y el David, en esto todavía hay mucho menos en el tipo de anillos que se pueden utilizar. Pero lo que sí parece claro es que estabilizar el anillo, sobre todo cuando el anillo es mayor de 25-27 milímetros, es muy importante, porque es un factor pronóstico de recurrencia de la insuficiencia aórtica. Entonces siempre se debe tratar de actuar sobre el anillo aórtico.
Las principales técnicas, pueden ver en la izquierda, pues dos tipos de anillo, el de Lansac, quizás el más estandarizado, y la técnica de Schaffer, que es pasar una sutura pues, por la parte externa del anillo y con esto pues, conseguir una reducción del mismo. Y a la derecha, del que hablaré un poquito al final, son anillos recientes que se han fabricado, son anillos internos, rígidos, y luego veremos un poco alguna característica. Schaffer en 2009 describió su técnica de nuloplastia, que como ven en el dibujo es simplemente una sutura con un material plástico, que es Gore-Tex del cero, con el que consigue reducirlo y ajustarlo para aumentar la superficie de coaptación de los velos, que al final es el objetivo además de todas estas técnicas. Pero fue Lansac a partir de 2003 quien estandarizó quizá más los anillos con anillos ya prefabricados, anillos rígidos que van a estabilizar más toda la circunferencia. Y en este estudio reciente en el que participan pues, bastantes hospitales franceses, pues demostró lo efectivo que puede ser la nuloplastia suya, sobre todo asociando un segundo anillo a nivel de la unión sinotubular. Vio que el 14% de los pacientes en los que solo se le ponía un anillo, que se puede ver en la izquierda en el dibujo cómo lo implanta, es una serie de puntos por debajo de los velos, los pasa por el anillo y eso lo va a anudar y así hace una reducción por debajo de 25 milímetros. Pues el 14% requirieron una segunda cirugía por insuficiencia aórtica residual, que esto disminuyó prácticamente al 0% cuando asociaba otro segundo anillo a nivel de la unión sinotubular. Esto pues ahora más es la técnica que tienen estandarizada y demostró que con el segundo anillo pues había casi el 97% de los pacientes no requerían reintervención relacionada con una insuficiencia aórtica de seguimiento frente al 73% en el que solo se ponía un anillo. Esto es interesante porque lo que hace es un poco pues, remodelar lo que es toda la raíz de aórtica, no solo el anillo. Por tanto, el doble anillo parece que protege contra la reintervención y la recurrencia de insuficiencia aórtica significativa. Esto en pacientes con aortas dilatadas, en el fondo, es lo que se consigue también con la técnica de David, que estabiliza también la unión sinotubular. Y por último, respecto a los anillos geométricos, son anillos más recientes, sobre todo se usan por un cirujano americano, Ted Rankin, en Virginia. Los ha aprobado recientemente la FDA, pues son seguimientos que tienen un anillo muy corto y tienen ciertos problemas porque son muy rígidos, pueden provocar obstrucción del tracto de salida y dudas en un posible manejo futuro percutáneo en estos pacientes. Como ven, la serie es muy corta, son 47 pacientes, además todos ellos tienen aneurismas de aorta, con lo que la estandarización para casos sin dilatación de aorta, pues no sabemos qué pasaría. Y tienen importantes desventajas, y es que un cuarto de los pacientes presentó lesiones sobre los velos o comisuras. La única ventaja quizá de estos anillos es que no hay que disecar la raíz de aorta como se necesita con las otras técnicas. Y además, 3 pacientes de los 47 fueron reoperados por desinsección comisural y en 12 hubo problemas en los velos. Por tanto, esto es toda la evidencia que hay con los anillos internos, que como ven es mínima para su uso. Y quería terminar con esta revisión de Bavaria, que haciendo un metaanálisis sobre reparación en válvulas bicúspides, pues analiza un poco todos los usos de anillos por parte de los grupos principales que se dedican a estas técnicas de reparación, y estas prácticamente vendrían a ser un poco mis conclusiones, y es que se necesitarían estudios pues, observacionales, prospectivos, para ver cuáles son los procedimientos de reparación valvular aórtica, porque la mayoría de estudios son retrospectivos. La decisión del cirujano pues, es muy variable según los centros, los grupos, hay muchas técnicas asociadas y es muy difícil estandarizar, pero realmente en base a la literatura no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las diferentes técnicas que actualmente se usan en la reparación o estabilización valvular. Quería acabar con esta frase del doctor Kirky, que dice que una operación necesita ser
estandarizada y reproducible para que los cirujanos puedan tener excelentes resultados. Esto es fundamental y es algo a lo que se debe de tratar con las técnicas de reparación valvular. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Empiezo yo comentando las preguntas que hay. Bueno, si quieres, Jorge, ya digo yo la primera pregunta. La primera pregunta es para el doctor Vilacosta, que pregunta al doctor Calvo si cree que la proteómica, con detección de proteínas séricas, puede aportar algo en un futuro inmediato para cambiar las guías o para ajustar más, que no sean solo los diámetros lo que hacemos para indicar la cirugía. Sí, bueno, ¿me oís? Sí. Te oímos. Bueno, no creo que sea suficiente experto para responder a esa pregunta. En mi opinión, y un poco desde el desconocimiento de la proteómica, creo que en este momento no hay suficientes datos y experiencia para que se convierta, para que se incluya dentro de las guías como recomendación, ¿no? Yo creo que sí que en esta línea y en otras líneas hay que seguir, en técnicas de imagen no invasivas también, ¿no? Pero en este momento ni las técnicas de imagen no invasivas ni la proteómica tienen una situación como para considerarlas para entrar como recomendación en las guías. Es posible que en el futuro sí, creo que naturalmente debemos continuar en esa y en otras líneas, pero ya digo, esa es mi opinión. Muy bien. Hay una otra pregunta para ti, Isidra, que la hace Arturo, sí. El doctor Evangelista, que es yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué pensarías si tuvieras una paciente de 1,60 de altura con un diámetro de 50 milímetros y 60 años de edad? No se trata de un aneurisma de causa genética. ¿Qué harías con esta paciente? Bueno, aprovecho para saludar a Arturo. Buenas tardes, Arturo. Y sí, claro, ya lo he puesto en una de mis diapositivas, ¿no? La superficie corporal es importante y hay que tenerla en cuenta y ahí hay que ver, hay que considerar la superficie corporal. 50 milímetros me parece un poco justo. Ojalá dispusiera en esa señora, ojalá dispusiera de otros TAC previos para considerar un poco la evolución, la progresión, el grado de expansión de ese aneurisma y, por supuesto, otros aspectos, no solamente la superficie corporal, ¿no? Pero, por supuesto, que no la trataría igual que un varón de 1,80 m. Bueno, otra pregunta más para Teixido, que dice si se atreve a proponer un diámetro para los pacientes con Ehlers-Danlos, a partir del cual se indicaría la cirugía. Bueno, no me atrevo, básicamente, porque el Ehlers-Danlos vascular yo creo que es una entidad muy diferente, o bastante diferente de lo que es el Loeys-Dietz y el Marfan. Es una enfermedad mucho más difusa a nivel vascular y que, de hecho, estos pacientes tienen una supervivencia media de sobre unos 40 años y no solo marcada por las complicaciones aórticas, sino por muchas otras complicaciones, ya sean también vasculares, intracraneales, periféricas, que se complican o que requieren una cirugía que después se complican, o una cirugía abdominal que acaba con una perforación y también siendo éxitos. O sea, realmente es una historia bastante dramática y, por lo tanto, aunque alguna imagen que os he enseñado ponía unos diagramas, ponían 45 milímetros, ya se podría indicar el Ehlers-Danlos vascular. A mí me costaría mucho indicar una cirugía en el Ehlers-Danlos vascular. Por suerte no hemos tenido esta situación, excepto de los 19 o 20 que llevamos en la unidad, excepto una paciente que ya venía intervenida hace muchos años y que indicamos una cirugía de la descendente porque estaba en 90 milímetros. La señora se murió en el postoperatorio, no inmediato, pero casi inmediato. En el resto no hemos tenido que indicar cirugía.
porque, bueno, sea porque se complican de otras cosas o porque no hemos tenido esta situación. Realmente, quizá a partir de los 50 tendríamos que pensarlo. También hay estos pacientes pueden hacer disección sin dilatación, o sea que los estás protegiendo si se dilatan, pero si no dilatan no los estás protegiendo. Y realmente no hay una solución para esto. No sé si alguien tiene más experiencia, pero realmente es una pregunta muy difícil. Muy bien. Aquí hay un comentario, más que una pregunta del doctor Nistal, un comentario sobre la charla del doctor Vilacosta, que por cierto le felicita por la excelente charla. Comenta de que la serie del IRAT, donde se sentó la base de los 55 milímetros, él comenta de que se trata sobre todo de pacientes disecados y que probablemente al disecarse dilatan la aorta. Que no es el diámetro basal previo a la disección, sino que hay una sobredilatación por la disección aguda. No sé si tienes algún comentario tú, Isidra, al comentario del doctor Nistal. Opa. Isidra, conecta el micrófono. Oh. Isidra, ¿nos oyes? ¿Isidra? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. No, digo que agradezco y saludo al doctor Nistal y le agradezco la pregunta. Efectivamente, estoy de acuerdo con él que una vez el paciente está disecado, muy probablemente ese diámetro es mayor que el que tenía unos días antes. Eso es así, pero bueno, es el diámetro que disponemos en ese momento y lo que he presentado son en un grupo la mediana de esos diámetros y en el otro los diámetros per se, ¿no? Y eso es lo que os puedo decir. No sé si la pregunta cómo era exactamente. No, era simplemente un comentario. Que ese diámetro puede estar un poco incrementado. Sí, con lo cual los pacientes que perderíamos todavía pueden ser más, supongo que está indicando, ¿no? Eso es así, es una realidad, pero claro, ya he dicho que si bajamos el umbral de una forma simplemente por el diámetro, pues entonces estamos exponiendo a muchos pacientes al riesgo de la cirugía, quizás sin necesidad. Bueno, yo creo que ya para finalizar, unas preguntas para el doctor Forteza. Primero, el doctor Soledad le pregunta que cuál cree que es la utilidad de los tubos de Dacron con senos de Valsalva en las cirugías de reparación valvular aórtica y que qué opina de la indexación de los diámetros aórticos para indicar la cirugía. Esto lo pregunta el doctor Rojas. A ver, sí. Respecto a la primera pregunta de los tubos de Dacron para reparación valvular aórtica, no entiendo muy bien a qué se refiere. Si es mejor si el tubo de Dacron es recto o si tiene los senos ya preformados. Sí, pues yo creo que realmente en la experiencia que hay en reparación valvular con uno u otro tubo no ha demostrado diferencias. O sea, es más una cuestión técnica y el no utilizar, nosotros utilizamos un tubo más ancho, los senos de Valsalva, que en el fondo el efecto es el mismo que si tienes senos de Valsalva deformados. Yo creo que los grupos que usan tubo recto, los resultados han demostrado son iguales que si se usan tubo de Valsalva. No creo que haya mucha diferencia. ¿Hay estudios sobre el estrés de velos en los diferentes tipos de tubos? Bueno, hay algún estudio experimental, sobre todo los que diseñaron los tubos de Valsalva, que es de Paulis, el grupo de Paulis, y que tienen estudios que demuestran que el estrés de velos es menor, porque de hecho la conformación normal de la raíz de aorta es con seno de Valsalva, y piensan que puede ser por algo, ¿no? Pero realmente en laboratorio sí que se puede demostrar que hay menos estrés de velos, pero luego en la práctica, en la serie, durabilidad, insuficiencia aórtica en seguimiento, no hay diferencias en cuanto a usar uno u otro tubo. Y la ventaja de usar la técnica con tubo ancho es que haces un reimplante más cómodo que si tienes un tubo desde el que tienes que trabajar más alto. Y bueno, es una cuestión de grupos. No creo que sea muy importante en cuanto a los resultados de la reparación. Y respecto a la indexación por diámetros,
pues nosotros realmente nos fijamos más en diámetros absolutos más que indexando por superficie corporal, pero sí que es verdad que es un poco el sentido común, te condiciona si tú operas un paciente con una superficie corporal muy pequeña, pues un diámetro aorta de 50 milímetros, como se hablaba antes, no es lo mismo. O sea, actúas antes, pero o sea, realmente no seguimos las tablas que están publicadas en cuanto a indicar cirugía indexando por superficie corporal. Seguimos indicaciones en masa diámetros con indicaciones parecidas a las guías, pues bueno, para alguna matización. Pues muchas gracias a todos los ponentes y sin más daremos paso a la siguiente mesa.